Imagina por un segundo encontrarte en medio de las vacaciones más importantes de tu vida en un lago local junto con tu pareja y otro par de personas. Todo parece haber salido a la perfección, pues simplemente te estás divirtiendo en lo que parece tratarse de un día completamente agradable y tranquilo, para más adelante terminar experimentando de primera mano la degeneración humana en su máximo esplendor al haber despertado con gran parte del rostro completamente destrozado, rodeado de los restos de tus amigos y, lo más importante, siendo el protagonista de uno de los casos más misteriosos e impactantes que se hayan logrado registrar en la historia moderna. Este es el infierno que las víctimas del caso del lago Bodom tuvieron que experimentar como consecuencia de un simple individuo completamente enfermo. Y es que toda esta tragedia comenzó con un pequeño grupo de 4 adolescentes conocidos como Nils Gustafsson, Irmelibor Clown, Tuulikki Maki y Seo Boisnan, quienes se pusieron de acuerdo con el fin de comenzar una expedición en la que planearon dirigirse al lago de Bodom en la ciudad de Espoo, ubicada en Finlandia. Todo esto para celebrar el verano con montones de alcohol, pesca y las bellas vistas locales, hasta que luego de un relajante sábado decidieron irse a dormir con el fin de reponer energías para el día siguiente, lo cual dio un giro enorme en el preciso instante que un grupo de niños ajenos al grupo pudieron ser testigos del derrumbe de su casa de campaña como posible consecuencia de las horridas acciones de un hombre rubio que pudo ser avistado dejando el lugar de una forma sospechosa, lo cual indirectamente les dio una de las primeras pistas que pudieron utilizar con el fin de crear un par de bocetos policiales sumamente inquietantes, aunque no fue sino hasta las 11 de la mañana que un carpintero conocido como Escoliva decidió llamar a la policía, quienes llegaron unos minutos después para encontrarse con una escena que parecería sacada de una película de terror al ver cómo 3 de los jóvenes habían sido atacados fatalmente. Todo esto haciendo uso de un objeto contundente junto con un cuchillo que fue utilizado para apuñalarlos. Mientras que por otra parte el único superviviente, Nils Gustafsson, fue encontrado completamente apaleado hasta el punto de contar con una contusión cerebral y gran parte de los huesos de su rostro completamente destrozados, lo cual le complicó dar su testimonio en el que este afirmaba haber sido atacado por un individuo con una vestimenta oscura y lo que él creía que se trataban de un par de ojos rojos y brillantes, algo que fue suficiente como para que la policía comenzara sin saberlo una de las búsquedas más misteriosas e interminables que han sucedido en el mundo, la cual tuvo origen con una especie de recreación de los hechos en la que pudieron especular cómo esto había tenido lugar en un intervalo entre las 4 y las 6 de la mañana, teniendo en cuenta los testimonios de los jóvenes que pudieron ver la retirada del supuesto responsable a mediados de las 6 AM, mientras que por otro lado pudieron darse cuenta de que este se había robado las llaves de los vehículos de las víctimas y al mismo tiempo se esforzó en mayor medida por intentar ocultar cualquier cosa que pudiera incriminarlo, como lo sería el caso de las armas homicidas, dejándonos con la ligera posibilidad de que todo esto pudo haberse tratado de un robo que se terminó estropeando al haber sido descubierto, lo cual pudo haberle provocado un pánico lo suficientemente intenso como para motivarlo a acabar con los testigos haciendo uso de lo que sea que tuviera a la mano, algo que tendría sentido teniendo en cuenta el hecho de no haberse cerciorado de acabar con la vida del último superviviente con el fin de evitar dejar testigos, o el hecho de haber sido sin las motocicletas gracias a los nervios de ser avistado. Pero sea como sea, sin importar que tanto se esforzaran en recrear lo sucedido y darle vueltas al asunto, estos se encontraban completamente perdidos al no tener ni la más mínima pista de quién pudo haber sido el responsable de esta masacre, a tal punto que tuvieron que comenzar a dejarse guiar por las opiniones de los locales, quienes inmediatamente acusaron a un tendero conocido como Carl Valdemar, al contar con una fama extremadamente negativa por sus comportamientos violentos, al constantemente atacar a los peatones y destrozar las tiendas de campaña de los campistas, lo cual lo puso en el foco de las acusaciones hasta el punto de que un par de personas comenzaron a argumentar cómo estos lo habían visto salir de la escena del crimen el mismo día de los sucesos, aunque optaron por quedarse callados por el enorme miedo que le tenían a este individuo, conformando un odio tan grande que incluso se especula que se decidió acabar consigo mismo en el lago que lo comenzó todo, al muy probablemente no haber sido capaz de seguir adelante con todas las acusaciones. Y pese a que esto podrá parecer suficiente como para culpabilizarlo como la mente maestra detrás de este crimen, tal parece ser que las autoridades no pudieron ser capaces de confirmar los testimonios de los habitantes del lugar, ni mucho menos encontrar algún tipo de evidencia que pudiera responsabilizarlo por lo sucedido, resultando en que estos tuvieran que retomar las investigaciones desde el comienzo, y tras un par de conexiones, el mundo empezó con un rumor que rápidamente se terminó esparciendo con el fin de inculpar a un individuo conocido como Hans Assmann, un supuesto espía de la agencia de inteligencia perteneciente a la Unión Soviética proveniente de Alemania, quien decidió establecerse en Finlandia a mediados de los 50 y convenientemente abandonó el país en las fechas próximas al acontecimiento, lo cual, combinado con el factor de que este mismo fue avistado portando prendas ensangrentadas en un hospital finlandés la misma fecha del acontecimiento,
asesinato, o el hecho de haber sido vinculado con otro par de misterios sin resolver que más adelante terminó confesando, lo convertía en el sospechoso perfecto para aparentemente tratarse de la pieza faltante en este caso. Pero tristemente tan solo se trató de otro bache en esta búsqueda interminable, pues nuevamente la policía decidió desechar esta pista al argumentar que Hans contaba con una coartada lo suficientemente creíble como para expiarlo de los cargos, provocando consigo una desesperación inmensa por parte de las autoridades al sentirse totalmente derrotados, algo que no hacía más que empeorar con la presencia de personas que simplemente querían llevarse el mérito del acontecimiento, como lo será el caso de Pentti Soinien, una persona que repentinamente comenzó a esparcer la noticia de que este mismo fue el auténtico responsable de acabar con el grupo de jóvenes. Pero lógicamente esto solo se trató de un mero intento por llamar la atención de este individuo, quien lógicamente terminó siendo ignorado al no parecer capaz de haberlo hecho. E independientemente de si su testimonio fuera creíble o no, este tarde o temprano cerró las investigaciones de su propio caso en el preciso instante que este decidió terminar consigo mismo mientras se encontraba sentenciado en la prisión de Toihala en Finlandia, por lo que completamente faltos de ideas optaron por señalar al último sospechoso que se les pudo ocurrir, siendo este el caso de Nils Gustafsson, el último superviviente del lago Bodom, hasta que estos finalmente decidieron arrestarlo en marzo del 2004 con la intención de juzgarlo al estos alegar que simplemente fue capaz de fingir en mayor medida el estado tan precario en el que lo encontraron, dado a que se comenzó a esparcir una versión de los hechos que nos contaba cómo Gustafsson había protagonizado un conflicto entre los miembros de la casa de campaña como consecuencia de su alto estado de ebriedad, lo cual aparentemente los motivó a expulsarlo y provocar consigo un enojo inmenso por parte de Nils, quien como un intento por vengarse ante la indignación de los hechos optó por pelearse con uno de sus amigos con tanta intensidad que resultó en la ruptura de su propia mandíbula, hecho que dio lugar a que este tomara lo que sea que tuviera a la mano con el fin de atacarlos y cometer esta atrocidad, de la que se intentó liberar escondiendo un par de cosas para aparentar como si esto hubiera sido un intento de atraco fallido, y al mismo tiempo fingió su inconsciencia hasta la llegada de la policía, comenzando con un juicio inmenso que tenía el propósito de resolver de una vez por todas el mayor misterio finlandés en la historia, aunque como era de esperarse, nuevamente se encontraron ante una acusación falsa, ya que pese a que estos intentaron incriminarlo con todas sus fuerzas, tarde o temprano terminaron dejando de lado este caso al enfrentarse con la lógica y la defensa de su abogado, quien afirmaba cosas tales como que Nils era incapaz de acabar con 3 personas en las condiciones que se encontraba, o el hecho de que el grupo de infantes que los encontraron por primera vez pudieron avistar a un individuo alejarse del lugar, algo que sería imposible teniendo en cuenta que teóricamente Gustafsson debería de haberse quedado en el lugar para fingir su inconsciencia, resultando en que este finalmente fuera liberado y absuelto de todos los cargos un 7 de octubre del 2005, tras haber sido recompensado por unos miles de euros para compensar su sufrimiento emocional, lo cual aparentemente fue suficiente como para que el mundo finalmente se rindiera ante el inquietante caso del lago Bodom. Hola, quiero para recordarles que si les gustó el bodrio que acaban de ver, pueden apoyarme dando like, suscribiéndose y dejando muchos comentarios para que me recomienden más en esta plataforma mal hecha. Y al mismo tiempo, no olvides que si quieres apoyarme de una forma más directa, puedes ser parte de los miembros del canal como las hermosísimas personas que puedes ver en pantalla. Especialmente los miembros de nivel 3 como Rofex, Esme, Elizabeth, Miguel V, Larva, Kurono Arker, Franco Montego y Komoiko, Licher, Elix 131 y Casta 25.